Prehistoria. Los primeros antropólogos, como poco de rigor científico, hicieron una división de tareas, las cuales eran que los hombres eran los predominantes, mientras que las mujeres desempeñaban el papel secundario. Sin embargo, se podría decir que eran comunidades igualitarias, ya que tenían desarrollos con sus habilidades por el bien común. Protohistoria. Este es el periodo temporal que esté entre la prehistoria y principios de la historia antigua. Cabe mencionar que aquí la mujer tenía un papel importante dentro de esta comunidad, tan solo 500 años antes de Cristo. En esta época estaban las mujeres celtas, quienes podían elegir con quién casarse y no eran propiedad de sus maridos. En esta época también resaltan a Dana de Baeza. Esta es una urna funeraria de valor artístico, la cual obtenía armas y objetos de guerra. Esta fue respetada y tuvo poder y fue obedecida. Otra mujer importante en esta época fue Cleopatra, pues fue una mujer egipcia que gozó de derechos y libertades. Tenía derecho de tener más poder que el hombre incluso, y fue una mujer culta e inteligente, y además sus habilidades en la política eran indiscutibles. Historia de la Edad Antigua. Aquí fueron 3 pilares que fueron importantes, los cuales sustentan la civilización occidental, y fueron los siguientes: tradición judía y cristiana. También surge la conciencia de propiedad privada y sociedad politeísta. También en la época de la Edad Antigua surge el origen del judaísmo, el origen del monoteísmo y el patriarcado. El monoteísmo consiste en tener a un solo Dios, y el patriarcado era tener sometida a la mujer y les permitía a los hombres controlar su propia descendencia. El judaísmo era la imposición del patriarcado. Antes, en esta época, la sexualidad de la mujer fue regulada por las leyes hebreas. Si la mujer decidía tener relaciones sexuales por su consentimiento y no la de su esposo, era visto como un pecado. Además, que se exigía que la mujer fuera virgen hasta el matrimonio. De no ser así, era condenada a muerte. Cristianismo. En esta etapa, Jesucristo da un trato más igualitario a las mujeres. Aquí las mujeres forman parte de la comunidad y las instruyen y las defienden para que las mujeres tengan el mismo respeto que los hombres. La mujer está presente en los momentos más importantes del hombre. Catolicismo. En esta época se creía que la mujer solamente se realizaba si era madre, que la cualidad de una mujer era la maternidad y que esa era su esencia propia. Eso implicaba que al hombre lo dejaran fuera de la crianza de los hijos. Mujer griega. Una mujer griega vivía bajo el control de los hombres. Estos eran sus padres, sus hermanos, incluso sus hijos. Ellos eran los que decidían su vida. No eran consideradas ciudadanas y no podían salir. Su vida solamente era de la puerta hacia adentro. Educación en Grecia. En esta época las niñas no pisaban la escuela. Su formación estaba encaminada a ser una buena esposa y tener hijos. Mujer romana. La mujer romana tenía más libertades que la griega, pero también tenía un papel secundario y siempre estuvo bajo el poder del hombre. No podía participar en política, ni activamente su vida social, ni tener trabajo propio. Educación en Roma. Aquí ya las escuelas eran mixtas. Solamente las chicas de buena familia continuaban instruyéndose privadamente en el conocimiento de la literatura latina y griega, pero siempre seguían apareciendo ligadas al desempeño de las tareas del hogar y a ser una buena esposa y madre. La mujer en plena Edad Media. En esta época la mujer, además de la familia, también se dedicaba al trabajo en la agricultura, la pesca y el comercio. Mujer noble. Ellas gozaban de ciertos privilegios. Se libraban del trabajo penoso y no pasaban hambres. Algunas mujeres llegaron a ser reinas, accedían al trono por intereses, porque no había heredero varón o el heredero era un niño. En sus reinados, las condiciones de ser mujer les perjudicaron. La Inquisición y la mujer. La Inquisición se inició para combatir cualquier grupo social que no acatara la disciplina de la Iglesia Católica. También juzgaron al hombre, pero en su mayoría fueron mujeres, debido al fuerte carácter misógino de los tratados de brujería, donde aseguraban que la mujer era más débil y presa más fácil para el diablo. Después de la época de la Edad Antigua,
surge la Edad Moderna y Contemporánea, y con ella la Revolución Francesa. La Revolución Francesa supone un cambio en la historia de la mujer. Hasta la fecha, la mujer seguía supeditada a su familia en el ámbito doméstico. También en la época de la Edad Moderna surgieron los ilustradores franceses, que dieron el programa de la Revolución Francesa y publicaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se dirigieron en exclusivo al hombre, no incluyeron a la mujer. A medida que la revolución fue avanzando, surgieron muchísimas mujeres que reclamaron la igualdad entre los sexos y en los derechos civiles. Una mujer relevante en esta época fue Olimpia, autora teatral y activista revolucionaria. Fue protagonista de las protestas feministas. Otro personaje que tiene relevancia en esta época es el Imperio de Napoleón, ya que en su constitución Napoleón niega los derechos civiles de la mujer y le relata el ámbito doméstico con unas leyes discriminatorias. Luego surge la Revolución Industrial. La condición de la mujer no mejoró con el ascenso de la burguesía. El padre o el marido seguían teniendo el control sobre ellas. En muchas ocasiones era el padre que le elegía el marido, y en cualquier caso la mujer debía mantener la fidelidad hacia su marido. Ellas comparten algo en común. Además de ser mujeres, 6 de cada 10 han sufrido algún tipo de violencia. Es un problema a nivel mundial, sin diferencias de etnia, nivel económico o país. Este problema sociocultural se ha mantenido en el tiempo, a pesar de su gravedad y de la lucha constante por erradicarlo. Los logros ganados en los derechos de las mujeres son muy importantes y han cambiado nuestra realidad actual. Pero aún nos queda mucho por recorrer. Las Naciones Unidas define a estos hechos como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, por lo cual es un asunto grave y urgente para la salud pública. Todas las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia. La violencia está en todos los espacios: trabajo, universidades, lugares públicos y sobre todo en la pareja y familia. Algunos tipos de violencia son más visibles que otros, como la violencia física, pero la violencia psicológica. No eres nada, no sirves para nada, eres un inútil, una basura, un insecto fea, espantosa, gorda. Nadie te va a querer, tú vales por mí. Ya hay de ti que intentes irte, ya te dije, te voy a... Los insultos, amenazas y humillaciones constantes que producen daño, que conducen a la depresión, miedo, aislamiento o baja autoestima son el delito de violencia psicológica. Ni más sexual o económica, aunque es menos reconocible, no es menos grave. En muchos casos el agresor es cercano a la víctima, un familiar, pareja, jefe o amigo. Todos venimos del mismo lugar, pero cuando nacemos se determina nuestro sexo por características biológicas que concluyen: ¿es hombre o es mujer? A partir de ahí el destino cambia. Para la mayoría será una vida llena de roles marcados, atributos y espacios socioculturales fijados en cada sexo, sobre todo en el trabajo productivo y reproductivo, asignado a uno u otro. La equidad de género busca la igualdad de oportunidades, derechos y obligaciones para generar relaciones más armónicas y equilibradas. Un mundo mejor es posible. Juntos podemos detener la violencia contra las mujeres.